Nos sentimos honrados de poder participar en este evento. Estamos dando cierre a un propósito divino de educar a los varones de Dios. Es importante crecer, madurar para poder darle fruto. No sin antes anotar que esto que estamos haciendo, todos, tanto quien expone, obviamente, como quien escucha, el que organiza, los pastores que avalan, que acompañan el evento, Pastor José, la pastora Gloria, que tienen en su corazón de verdad el anhelo de que su gente sea cada día más edificada y comprometida con las acciones que honran al Señor. Todo lo que hacemos tiene como único propósito desarrollar la misión de Dios. La misión de Dios se desarrolla mediante su iglesia y nosotros somos la iglesia del Señor. En este momento le pido a mi esposa que nos salude, que nos dé una voz de aliento, porque esta charla, llamémosla así, la vamos a desarrollar entre los dos. Ella es mi ayuda idónea. Yo no estaría aquí si no es por ella. Entonces yo le doy gloria a Gracias. Dios por mi esposa porque es la mujer virtuosa, es la ayuda idónea, es la compañera fiel, es la amiga incondicional, es esa mujer que está pendiente de uno. Y créame que uno no podría ser caballero, no podría ser varón de Dios, no podría ser ministro del Evangelio, ministro competente del nuevo pacto en la dimensión que Dios espera si su esposa no le acompaña, no le respalda y ante todo no ora por ello y no libra su guerra espiritual en favor de uno. Mi amor, saluda por favor, aliéntanos. Buenas noches a todos. Un privilegio estar aquí acompañando a mi esposo a lo largo de estos ya 23 años. Nosotros hemos hecho un caminar de la mano de Dios, el cual ha pasado por momentos difíciles, pero siempre sustentados con la diestra de justicia del Padre Celestial. Queremos desarrollar un tema como es el equipo, la pareja. Y pues bueno, vamos a permitir que el Espíritu Santo sea dirigiendo nuestros comentarios, nuestras enseñanzas, para que sea de bendición para sus vidas y sea de edificación. Dios les bendiga. Amén. Hemos de anotar que lo que aquí esta noche se va a transmitir seguramente no es nuevo para muchos, tal vez para todos no es nuevo. Son temas que de una u otra manera todos hemos escuchado. Algunos hasta los hemos enseñado. Muchas prédicas hemos recibido con estos pasajes bíblicos que hoy vamos a usar. Pero aunque no es extraño para nosotros como iglesia, los pasajes bíblicos y los temas tratados, estamos seguros que el Señor va a hablar a cada uno en lo que necesita escuchar, en lo que requiere para mejorar, en lo que le es perentorio recibir. Por tanto, solicitamos en el nombre de Jesús que tengan sus corazones abiertos, que no se dejen, digámoslo así, enceguecer por circunstancias que vivan, sino anhelen escuchar esa voz del cielo que les va a alentar, les va tal vez a exhortar, pero ante todo les va a consentir y abrazar, porque el propósito divino es levantarnos a todos. Nosotros mismos, nosotros mismos somos edificados con lo que enseñamos. Nosotros mismos necesitamos de la palabra que vamos a predicar, porque todos los días requerimos de esa fuerza del Espíritu Santo, de esa vivencia con el Espíritu Santo, de esa ministración del cielo para poder allá afuera ser esos testigos fieles, esos testimonios vivos de la gracia y el amor de Dios.
El pasaje bíblico, y le pido a mi esposa que lo ubiquemos en una traducción viviente o un pasaje similar. El pasaje bíblico que nos sirve como base, como fundamento a la enseñanza de hoy, se encuentra en Primera de Pedro 3.7. Primera de Pedro 3.7. Y lo voy a leer en nuestra apreciada Biblia Reina Valera del 60. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 7. La escritura dice lo siguiente. 3.7, Primera de Pedro. Vosotros, maridos, le está hablando a los esposos, le está hablando a un hombre comprometido ante Dios y ante los hombres en un matrimonio. Le está hablando a los hombres cabeza de un hogar. Le está hablando a los sacerdotes de un hogar. También le está hablando a aquellos solteros que un día van a formar un hogar. Pero no deja de lado a la esposa que hace que ese hombre sea el caballero, el sacerdote, sea el líder, sea el pastor, sea la cabeza de ese hogar. Entonces Dios nos habla así: vosotros, maridos, igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Son muchos los aspectos que este versículo contiene y que el pasaje en sí del capítulo 3 nos enseña. Pero escuchemos cómo habla una versión alterna en un lenguaje contemporáneo. Mami. En traducción lenguaje actual, Primera de Pedro 3.7 dice, una manera muy sencilla: en cuanto a ustedes, los esposos, sean comprensivos con sus esposas. Reconozcan que ellas no tienen la fuerza de ustedes, pero que también a ellas Dios les ha prometido la vida eterna. Si ustedes lo hacen así, Dios escuchará sus oraciones. Amén. Amén. Perfecto. El seminario que hoy terminamos en la tercera parte, esta es la tercera parte, tenía por título Un varón mirando a Dios, ¿verdad, Ubier? Un varón mirando a Dios. Ese era el tema que se venía tratando. Amén, así es. Pero un varón mirando a Dios, definitivamente, sería inconcebible, no tendría sentido presentar el contexto y el concepto de un varón mirando a Dios si ese varón no hace equipo con su idónea. Entonces se necesita entender el concepto de equipo en el matrimonio. Todos tenemos de alguna manera, en mayor o menor dimensión, pero todos tenemos seguro un concepto válido de lo que es equipo, de lo que entendemos por equipo. Por ejemplo, le pregunto a mi esposa, ¿qué entiendes, mi amor, por un equipo en este contexto de la idónea y el esposo? Dos personas que son diferentes porque Papito Dios hizo al hombre y a la mujer diferente, pero que se han unido por medio de un matrimonio con la bendición de Dios y que tienen una única meta y unen esfuerzos con la ayuda del Espíritu Santo para caminar y lograr esa meta. Ese es un equipo. Amén. Partamos que el equipo está en el plan de Dios. Esa unidad que Dios ha bendecido, en Génesis nos dice, y los bendijo Dios. Dios instituyó el matrimonio. Dios instituyó la pareja, hombre y mujer. Dios instituyó la ordenanza y el desarrollo de lo que ha de ser un matrimonio. Mira, aquí está mi gatita. Ella también hace parte de este equipo acá porque es la mascota de la casa, una de las 3 mascotas. Y le gusta ser inquieta. Presento excusas por ella porque no puedo evitar que sea inquieta. Bueno, pero Dios, retomando el tema, Dios
es quien diseñó el matrimonio. Entonces, atención a esto. Entonces, en consecuencia, en coherencia con ese principio del Génesis, de los inicios, de los comienzos, por lógica, por razón lógica, quien establece el matrimonio determina quiénes son los que se unen en matrimonio. Al hombre Dios le tiene su mujer. A la mujer Dios le tiene su hombre. Dios conforma el equipo. Partamos de ahí. Dios conforma el equipo. Ese equipo no lo conformamos los hombres. Ese equipo no lo conforman los padres de los pequeñitos. Ese equipo no lo pueden conformar los intereses familiares. Ese equipo no lo pueden conformar propósitos políticos. Ese equipo no lo pueden conformar componendas económicas. Ese equipo lo conforma solamente el plan divino. Dios. Dios es el que conforma el equipo. Y ese equipo en el orden de Dios se va desarrollando, se va proyectando, se va estructurando en la medida que la vida de cada uno de nosotros va en ese crecimiento natural, en ese desarrollo espiritual, en esa madurez espiritual. Uno de los frutos que presentamos ante Dios es el matrimonio, los resultados del mismo. ¿Por qué digo esto? Porque hemos de entender también, de acuerdo a la ordenanza bíblica, que Dios establece la pareja que se ha de casar y en consecuencia Dios une a dos personas en un noviazgo, presenta a dos personas en un noviazgo. Y esas dos personas, para que lleguen a ser novios, Dios los ha presentado como amigos, les ha permitido conocerse en determinada etapa de la vida. Es en los términos de Dios, es en las circunstancias de Dios, es en los parámetros de Dios. Para nosotros está claro que un matrimonio en el plan de Dios debe surtir unos propósitos que empieza con una amistad, se va formalizando en un noviazgo y que ha concretado, que ha establecido en un matrimonio. En un matrimonio que se oficia ante las leyes civiles, para el caso nuestro una notaría, y ante Dios se recibe la bendición por una autoridad espiritual, en este caso un pastor, para el caso de nuestra fe, como debe ser. Entonces, no está bien que los hombres alteremos los tiempos de Dios. No está bien que los hombres caigamos en el capricho de la emoción humana o de la algarabía de las hormonas y conformemos parejas fuera del propósito divino. ¿Por qué es tan importante el orden divino, amada mía, desde la amistad al matrimonio? Bueno, porque es una etapa del noviazgo, bueno, de la amistad primero, donde las personas se empiezan a conocer en un plano totalmente diferente al afectivo. Se conocen sus fortalezas, sus debilidades, lo que no le gusta, lo que lo hace o la hace poner disgustada. Si después de esa etapa y de conocer las familias, toman la decisión del noviazgo, porque Dios les permite entrar en ese noviazgo, hago también claridad, por lo menos nosotros así lo hemos hecho con nuestros hijos, siempre les hemos enseñado que haya un yugo igual. Les explicamos no estar en un yugo desigual para empezar su noviazgo, que la persona que ha elegido para ser su novia, que va a ser en un futuro su esposo o su esposa,
se congregue, empiecen a compartir con las familias, con sus pastores, y empieza un conocimiento más grande que trasciende a esa etapa de la amistad. Lo digo porque cuando se son amigos, pues la iglesia es importante, los pastores son importantes, los padres de familia, pero cuando se entra en la etapa de noviazgo, cobra mayor interés estos espacios, la iglesia. Y ahí es donde verdaderamente la pareja empieza a darse cuenta si a futuro, cuando llegue el momento del matrimonio, podrán compaginarse y compartir. Y compartir primero que sus creencias, congregarse, compartir los servicios con las familias, con sus pastores y poder crecer en un ministerio. Mi hijo, por ejemplo, tuvo antes una novia y llevaba varios años, pero veíamos que la niña que había conocido como amiga, en lugar de acercarse a las cosas de Dios y su familia, se estaban alejando. Decía que se sentía cansada, que siempre los domingos, y se fue apartando de las cosas del Señor, dejó de congregarse. Y gracias a Dios mi hijo entendió, él solito, Dios le mostró que no era la persona para él, para su vida. Pudo retomar su tiempo, descansar, y tuvo su relación con una niña que conocía hace mucho tiempo en la iglesia. Empezaron a asistir, a congregarse, sus papitos también, nuestros pastores, los pastores de ella. Y bueno, hace 2 meses, por la voluntad del Señor, se pudieron casar, se congregan, asisten a su grupo de parejas, están desarrollando ministerio. Es importante esas etapas de conocerse, de hacer su curso prematrimonial. Duraron casi cerca de 6 meses haciendo su curso prematrimonial. ¿Todo esto para qué? Para conocerse. Conocerse en un aspecto supremamente importante, y es en lo que han creído. Conozco en nuestra iglesia parejas que asisten mientras eran amigos, mientras se hicieron novios, y en el momento en que se casan, él quiere continuar, ella ya no quiere asistir a la iglesia, ya le da pereza, o viceversa. Es importante quemar todas estas etapas y ver el compromiso que tienen los dos con las cosas de Dios, con el ministerio que Dios les ha dado, con el servicio al que Dios los ha invitado. Para mí es importante que sucedan estas 3 cosas. Además, la misma palabra lo dice en Cantares. Habla de las fases que debe tener esa relación. Aleluya. ¿Y por qué tocamos este tema que aparentemente está fuera del contexto? Y no es así. Porque para que estos chicos, estos jóvenes, tomen ese derrotero correcto, nosotros como equipo debemos dar el ejemplo. Nosotros como equipo debemos marcar una ruta. Nosotros como equipo debemos estar de acuerdo. Esto es esencial entonces en un equipo. Estar de acuerdo. Un equipo no lo conforma una sola persona. Un equipo son mínimo 2. 2 ya son un equipo. Pero debe haber una identidad, una unidad, una unicidad, un propósito, un objetivo. Nosotros como hombres
tenemos una responsabilidad ante Dios. La palabra aquí nos dice en 1 Pedro 3:7, vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente. Necesitamos de la sabiduría que Dios da, no de la sabiduría del hombre, no de la sabiduría de la condición humana, no de la sabiduría filosófica del intelecto, no. Necesitamos de la sabiduría perfecta que desciende de lo alto. Y ahí está presente el Espíritu Santo. ¿Por qué necesitamos esa sabiduría? Y la palabra es tan clara con el hombre. Porque el hombre es la cabeza del hogar. El hombre es el que toma las decisiones finales. El hombre es a quien Dios llama a tomarle cuenta de esa casa. Si alguien tiene dudas, recordemos a quién llamó el Señor en Edén, cuando comieron del fruto. Dios llamó al hombre, no a Eva. Aunque quien había comido el fruto había sido Eva. Pero Dios llamó a Adán. Y Adán se dirigió. Y Adán respondió evadiendo su responsabilidad justamente. Nosotros tenemos una responsabilidad marcada por el cielo. Y vivir sabiamente con la esposa, dando honor a ella, es entender que para Dios los dos son iguales, no hay excepción de personas, porque aquí dice claramente dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida. La mujer no es inferior al hombre. La mujer tiene un rol específico como mujer, unas características como mujer, emociones y sentimientos de mujer. Pero los hombres necesitamos de esa mujer al lado, pero de una mujer también sabia, prudente, una mujer inteligente, una mujer que construya sabiamente su casa. Eso dice la Escritura, ¿verdad? ¿Por qué dice la Escritura, mami, que la mujer construye sabiamente su casa? Y esto quiere decir que si no usa sabiduría para construir su casa, entonces la está destruyendo. Ojo con eso. ¿Por qué dice la palabra eso, mami? Porque nosotros, como seres trinos, espíritu, alma y cuerpo, tenemos que entender que cuando nacimos de nuevo, entramos en un proceso donde nuestra alma está siendo renovada. Pero, bueno, recordemos que en el alma están las emociones, los sentimientos, la parte volitiva. Y muchas veces la mujer que deja en segundo lugar su coinonía con el Espíritu Santo le permite a la parte almática dominar su cuerpo. Y esto lo lleva a su equipo. Ser sabio, andar en el Espíritu, necesita un compromiso de una dama, de una mujer. Necesita que esta mujer esté buscando al Señor, esté leyendo permanentemente la palabra, esté buscando esa sabiduría de lo alto y no esté ocupada en otras cosas. No le dé pereza levantarse temprano, leer la palabra, hacer su devocional o en la noche, leer la palabra, estar escuchando música cristiana, las prédicas, en lugar de una novela, en lugar de estar en charlas con las vecinas. Hay que
estar en coinonía permanente. La mujer que así lo hace y deja en segundo lugar la parte almática y coloca su espíritu en coinonía con el Espíritu Santo y busca sabiduría de lo alto, va a ser de bendición para ese equipo. Porque lo que ella va a hablar, de la abundancia del corazón habla la boca, es eso. Pero si nuestra mujer, nuestra esposa, ayuda idónea, está en otros quehaceres, en otras distracciones, esta sabiduría de lo alto no va a ser su primer lugar y puede desorientar al varón que Dios le ha dado, a los hijos que Dios le ha dado. Por eso la importancia de que esta mujer, esta varona, esté siempre conectada con el Espíritu Santo. Antes de hablar, recordar lo que la palabra dice. A nosotros nos pasó, empezando nuestro matrimonio, tal vez teníamos el primer año y habíamos hecho curso prematrimonial, pero no es fácil la convivencia. Habían cosas que me molestaba de Daniel. Y llegaba un momento en que me volvía cantaletosa, malgeniada, discutía, gritaba. Y un día, la pareja ministerial que Dios había colocado en el grupo de parejas nos recibió tarde en la noche. Y ella me dijo, mamita, te voy a dar un consejo. Nosotros las mujeres a veces nos volvemos y somos peligrosas con nuestra lengua, hablamos muchas cosas que después nos arrepentimos y justamente no hablamos palabra de Dios porque estamos tan llenas de ira, tan emocionalmente comprometidas. Yo te voy a pedir un favor. Cuando tengas discusión o vayas a discutir con Danielito, ve para el baño, enciérrate un ratico, ponte una toalla en la boca si quieres y empieza a orarle al Señor. Revisa lo que Dios quisiera que hablaras en lugar de maltratar a tu esposo, de maltratar a un hijo. Trata de fluir en amor y piensa, estudia la palabra. Y saben, eso me ayudó. Me ayudó en ese momento porque yo hería con mis palabras a mi esposo, porque permitía que esa parte almática sobrepasara mi parte espiritual. Pero cuando entendí el orden de las cosas, cuando entendí que el amor significa esa expresión de relación primero con Dios, que tengo que establecer y fortalecer mi relación con Dios para poder estar con mi esposo bien y con mis hijos, mi vida matrimonial, mi matrimonio, mi comportamiento como mujer, como varona de Dios, cambió, porque la sabiduría de lo alto está en buscar permanentemente la palabra de Dios, estudiar la palabra de Dios, hablar la palabra de Dios, en lugar de que salga una palabra maldicha, que lo que salga de mi boca sea la palabra. Y empecé a trabajar en eso. Obvio, en el grupo de parejas nos ayudaban a Daniel, a mí, y fue hermoso. Eso nos ayudó a buscar la sabiduría de lo alto. Amén. Estamos entendiendo algo importante. En los ministerios hay un grupo de jóvenes, grupo de varones, caballeros, grupo de damas, iglesia infantil, etc. Pero aunque son grupos específicos identificados por su edad, sus características en el crecimiento, no son independientes, repúblicas independientes, todos interactúan y todos tienen un propósito común. El varón
necesita esa mujer sabia. Pero el varón debe poner lo suyo. Debe hacer su propio trabajo. Debe hacer su propio aporte. Algo que el varón necesita entender rápido es esto. Varón, tú no eres el capataz de tu casa. Uso una palabra fuerte que todos entendemos. Tú no eres el capataz de tu casa y tu lengua no puede ser un látigo para castigar. O más aún, tu lengua no puede ser un elemento de maldición y tus manos un elemento de agresión. Porque aún dentro de la iglesia suceden cosas de esa naturaleza. O a veces incluso se tiene la intención de proceder así. El varón necesita ejercer el dominio propio. El varón necesita identificar cuál es su temperamento. Y vale aquí hacer un paréntesis para que venga una aclaración válida y oportuna. Mi amor, diferencia entre carácter y temperamento. Amén, amén, gracias. El carácter, y lo estamos permanentemente enseñando con mi esposo, tanto en el instituto como en la iglesia. El carácter que queremos que sea formado en cada uno de nosotros como creyentes es el carácter de Cristo, con todos los rasgos y las características que da el fruto del Espíritu Santo: amor, gozo, paz, bondad, paciencia, benignidad. Y a veces oramos y oramos mal. Los temperamentos están colocados en la parte almática y son 4. Son sanguíneo, colérico, flemático y melancólico. Y dejan ver esos rasgos de la personalidad. Por eso nosotros a veces decimos, no, es que yo siempre tengo un carácter fuerte. No, usted tiene un temperamento colérico o sanguíneo. Pero tenemos que tener cuidado cuando estamos hablando, porque el carácter de Cristo, porque lo que Dios siempre ha querido a través de estos momentos de estudio, de estos institutos, de las prédicas, es que vayamos formando un varón conforme a la estatura de Cristo, que vayamos exhortando, que vayamos instruyendo en justicia, que vayamos formando ese carácter con la ayuda del Espíritu Santo. Y por supuesto, como estamos en un proceso de transformación del interior al exterior, nuestra parte almática, donde están las emociones, los sentimientos y la parte volitiva, y donde está esa parte del temperamento, de las características y de los rasgos de personalidad, van a ser transformados. Yo quería leerles un momento, si mi esposo me permite, en 1 Corintios 13, 4 y 5. Algo que a veces nos pasa a hombres y a mujeres en ese equipo. Lo voy a leer en Teleamos. Perfecto, adelante. 1 Corintios 13, 4 dice: el que ama tiene paciencia en todo y siempre es amable. El que ama no es envidioso, ni se cree más que nadie. No es orgulloso. Versículo 5. No es grosero ni egoísta. No se enoja por cualquier cosa. Ojo, no se pasa la vida recordando lo malo que otros le han hecho. Paciencia, no envidia, no orgulloso, no grosero, no se enoja por cualquier cosa y no se pasa la vida recordando lo malo que otros han hecho. Esta versión, traducción lenguaje actual, es muy buena y facilita la comprensión de muchos de los términos que encontramos en la Reina Valera del 60.
Nuestra línea siempre es la Reina Valera del 60, pero nosotros recomendamos el uso de diccionarios bíblicos o otras versiones de la palabra para lograr mayor comprensión. Muchas veces, cuando permitimos que el temperamento tome el lugar equivocado, o sea, el que reine, que esté sentado en el trono de nuestra vida, vamos a ver esto: impaciencia, falta de amabilidad, envidia, orgullo, grosería, egoísmo, recalcamiento y recordatorio de lo que usted hizo o no hizo hace 10 años, 15 años. Y a veces en eso las mujeres, las varonas, somos reincidentes. De ahí la importancia de buscar la sabiduría de lo alto todos los días, la llenura del Espíritu Santo. Amén. Es tan importante para el varón de Dios, el varón que mira a Dios, hacer un excelente equipo con su esposa, que uno como varón termina siendo el resultado de las oraciones de su esposa. Esa mujer frágil que dice aquí, dando honor a la mujer como a vaso más frágil, humanamente vista desde el contexto anatómico, médico, fisiológico, es más frágil que el hombre, ¿verdad? Pero en la parte espiritual, en la relación con Dios, por lo regular la mujer es mucho más sólida que el hombre. Mi amor, no importa que me tomes y presenta mi pasado como ejemplo, pero explícales por qué hablo esto y por qué es tan importante esa mujer para que el hombre tenga un resultado ante Dios. Bueno, hace muchos años, cuando, Tranquila, con confianza, estamos en confianza. cuando nos casamos, recién nos casamos con mi esposo, como les dije, nosotros fuimos amigos, novios, hicimos nuestro curso prematrimonial, nos casamos, pasamos por estas dificultades en nuestro primer año, nuestro grupo y ministerio de parejas nos apoyó, pasamos adelante y bueno, llegó el momento de servir. Eh, no sé, realmente mi esposo tenía pocas ganas de comprometerse en un ministerio y yo empecé en el ministerio de intercesión con mi líder y ella me dijo: mamita, vamos a estar orando por tu esposo, por Danielito. Queremos verlo más comprometido, queremos verlo sirviendo. Él me decía, íbamos con los chicos, pues los llevamos en el carro, él estaba alzando, los estaba pendiente de llevarlos a escuela dominical, pero Daniel no se definía en un ministerio. Yo no sé si era temor, era pereza espiritual, no lo sé. Pero mi líder de intercesión me dijo: no importa, vamos a estar ayunando, nos vamos a poner de acuerdo y vamos a estar intercediendo por ese varón de Dios, para que Dios lo use grandemente y lo lleve a comprometerse en un ministerio. Él tiene un llamado especial y vamos a estar orando. Bueno, nosotros éramos pequeños espiritualmente. Yo en obediencia empecé a doblar rodilla con mi líder, empezábamos a orar, ella me compartía versículos. Cuando llegábamos el domingo, antes de que empezara el servicio, estábamos intercediendo, estábamos orando, levantábamos en nuestras manos, reprendíamos y bueno. A los pocos días ya mi esposo estaba comprometiéndose, fue como un volador, si me permiten la expresión, de no estar haciendo o no estar en un ministerio, empezó a crecer, empezó a dar, el Señor le ratificó su ministerio de enseñanza. Y bueno, es hermoso uno como mujer
ver a su esposo crecer en los caminos del Señor, ver el compromiso, ser el primero que está arreglado el domingo, ayudando para que todos podamos salir con tiempo, sin llegar de carrera y llegar antes de que empiece el servicio, la alabanza, llegar a tiempo. Y eso siempre ha caracterizado a mi esposo. Pero como yo le digo a varias hermanitas que vieron ese cambio en mi esposo y ese compromiso que hoy tiene, fue doblando rodilla. Doblando rodilla. Lo mismo para Felipe, para mi hijo mayor, que hoy ya está casado y tiene su esposa. Ha sido doblando rodilla delante del Señor con un compañero de oración. Yo siempre recomiendo una persona de entera confianza. Yo por lo menos puedo hablar con mi pastor y con mi pastora. Hay personas que a veces se les dificulta, pero tienen un compañero de oración. Mi compañera de oración es una hermanita, Isabelita se llama. Ella está viviendo en Fusagasugá. Es una señora ya mayor con su esposito. Y ella me cuenta sus cosas, ya estamos orando y todos los días intercambiamos. Pero lo más importante es interceder, doblar rodilla, pero estarnos apoyando en los versículos que Dios nos da para levantar bandera, para interceder. Y bueno, ustedes ya, muchos conocen el ministerio de mi esposo, enseñando, predicando la palabra. Ha sido buenos momentos de estar con Dios en el lugar secreto. Y luego vemos los resultados, vemos el testimonio y bueno, uno de mujer se goza de ver el compromiso de los varones que Dios ha colocado alrededor de uno. Esto es importante, mis hermanos, porque, como lo dice Proverbios 31, la esposa que nos ha dado el Señor, la compañera fiel que nos ha dado el Señor, es la ayuda idónea. Es la mujer que está pendiente de uno, es la mujer que rodea al varón, es la antena que está alerta a cosas que suceden en el entorno de uno, es la alarma que Dios le pone al lado a uno, es un polo a tierra que uno necesita. Varones, hay que tener discernimiento para escuchar a la esposa. No como Abraham escuchó a Sara y se metió con Agar. No por ahí. No como Pilato, que no escuchó a su esposa cuando dijo, he tenido una mala noche, he soñado, mejor ten cuidado con ese justo, hablando de Jesús. No. Como esa mujer, que es la voz oportuna que Dios envía a tu lado para que te hable. Porque sabes una cosa, varón, Dios te va a hablar a través de tu esposa. Dios te va a consolar por medio de tu esposa. Dios te sustenta también por medio de tu esposa. Tú necesitas honrar a esta mujer. Por eso, pasando de 1 de Pedro 3:7, podemos dar un salto a Efesios 5:22 al 33. Cuando vamos a Efesios 5, a partir del verso 22, y hablan de una sujeción de la esposa a su esposo, y eso nos fascina a los varones. Pero varón, no te fascines declarando y proclamando y sacando pecho diciendo las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuidado, porque es que más abajito dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que el esposo puede esperar que su esposa esté sujeta a él si él está sujeto a Cristo. Cuidado con eso. Si el esposo no está sujeto a Cristo, reconoce esa autoridad del Señor, se somete a la soberanía divina, es obediente a la fe y a la verdad, pierde toda autoridad para exigirle a su esposa que esté sujeta a él. Y ahí los matrimonios ya tienen un serio problema. Pero serio problema. Gravísimo problema. Le estoy hablando a varones creyentes. No estoy hablando a varones del mundo. Le estoy hablando a hombres temerosos de Dios.
No le estoy hablando a hombres que desconocen a Dios. Le estoy hablando a hombres llamados a servir y que sirven. Le estoy hablando a hombres con la sabiduría celestial. Necesitamos estar sujetos a Jesucristo. Como dice la misma escritura, humillados bajo la poderosa mano del Señor, y Él no se exaltará cuando llegue el tiempo. Si la esposa no está viendo a su esposo respetando a Dios, adorando al Señor, alabando al Señor, pero sí se ve sometida a una exigencia usando la Biblia, porque hay unos atrevidos que no aplican la Biblia en obediencia, pero sí la aplican para que le obedezcan. ¿Me estoy explicando? Y entonces ya se pierde toda noción de coherencia en lo que la Escritura dice, en lo que la palabra establece. Varones, nosotros necesitamos amar a nuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Tengamos presente la dimensión de lo que la palabra enseña. Lo vuelvo a leer. Maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Hasta dónde nos entregamos por nuestras esposas? No estamos tocando a los hijos, pero es que lo que los hijos reciben y les da sustento y les da solidez en el evangelio, o lo desbarata del evangelio por lo regular, es el reflejo de lo que ven en sus padres, de la relación de ese equipo, de lo que ese equipo establece. Y ese equipo ha de funcionar muy bien si los dos están de acuerdo. ¿Por qué, mi amor, es tan importante para la esposa que su esposo esté sujeto a Cristo? Amén. Nosotros, como seres humanos, tratamos siempre de imitar. Una de las primeras cosas que yo he visto en mi esposo es que él pone a Dios primero que otra cosa, prioridad. Segundo, me pone a mí. Y tercero, a los hijos. Y no ha sido un año, 2 años, sino a lo largo de estos 23 años. Es decir, que él es consecuente con lo que aprendió, con lo que le enseñó el Espíritu Santo a través de la palabra. Lo que dice, lo hace, primero que todo. Segundo, nosotras para sujetarnos tenemos que ver ese ejemplo de nuestro esposo buscando del Señor, levantándose temprano a orar, haciendo su devocional, compartiendo, enseñando la palabra. El domingo es el primero que se levanta, es el que está ayudando para que podamos salir. Cuando estamos en la iglesia nos ponemos de acuerdo si el pastor dice que necesitamos o que necesita que alguien lo apoye, porque estamos para levantar los brazos de nuestro pastor. Pero en la casa, nosotras, como esa ayuda idónea, como esa varona, necesitamos que alguien nos guíe. Necesitamos que nos ayuden a orar, a estar orando con ellos, que nos ayuden a sanar individualmente y en pareja. Yo muchas veces leo la palabra y no entiendo de pronto una parte. Yo le digo, amor, mira, es que yo estuve leyendo esto, o nuestro hijo menor, Davidcito, dice, papá, mamá, mire, yo estuve leyendo esto, no lo entiendo, o sí, o entendí esto. Nosotros, desde muy
muy al inicio, tal vez 2, 3 años de casado, entendimos la importancia de orar en familia. A muchas personas no les gusta la palabra altar familiar, cámbiale el nombre, pero lo importante es que usted aprenda algo. Eh, Mi esposo tomó la decisión. Davidcito tenía tal vez 3 años, 4 años, Felipe 8, 9 años, y le compramos su primer piano. Mi esposo tenía algo no muy pesado para la familia. Tenía la costumbre hacia las 7 de la noche, oraba, leía una porción de la palabra y me decía, mamita, ¿tú qué entendiste? Yo le explicaba lo que yo había entendido. Después le decía a Felipe, hijo, ¿qué entendiste? Y él pues le explicaba lo que entendía. Davidcito pues era pequeño, pero a él también se le pedía que explicara lo que él había entendido. Mis hijos prácticamente aprendieron a leer con la Biblia. Después mi hijo tocaba alguna canción y mi esposo al final era el que nos explicaba el contenido de lo que él había leído, retomaba lo que nosotros habíamos explicado, nos completaba la idea y orábamos, cuestión de que sería 20, 30 minutos. Cuando uno ve a su esposo tomando el lugar que le corresponde y uno no hurta ese lugar, uno no, no, no usurpa, no tiene ese espíritu hexabélico de entrar a quitar ese lugar. Y ojo, cuando la mujer es la que conoce del Señor y su esposo no, habrá que por un tiempo tomar ese lugar. Pero todos los días nuestra oración será para que el sacerdote de la casa tome el lugar. ¿Es fácil sujetarse en esas condiciones? Claro que sí, porque vemos con nuestros ojos, experimentamos, no un día, sino todos los días. Nuestros hijos también ven a nuestro esposo y a nuestra mamá. Y entonces es fácil como varonas, como mujeres, sujetarse, porque vemos que nuestro esposo está sujeto al Señor, que lo que él está diciendo lo concuerda con lo que él está haciendo. Y es fundamental porque Él nos acompaña, Él nos guía, Él nos enseña a orar, nos ayuda a sanar individualmente cuando a veces fallamos. Me dice, amor, creo que esto aquí se te fue la mano con los chicos, o yo le digo a él, lo conversamos, les pedimos perdón a nuestros hijos, buscamos la palabra siempre una palabra que nos acompañe. Y así es muy fácil. No importa cuántas carreras, cuántos trabajos haya en esa casa, en ese hogar. No importa que tal vez tú hayas estudiado más en la universidad o un salario sea más alto que el otro. No. La sujeción es en todo el sentido de la palabra a ese varón, pero nosotras como mujeres, varones, necesitamos verlos a ustedes como un ejemplo de que ustedes están siendo sujetos, sometidos al Padre Celestial. Y claro, es un proceso, pero no conozco una mujer que no quiera sujetarse a su marido cuando él está siendo esa cabeza y ese sacerdote en ese hogar. Y para aquellas mujeres que no tienen todavía ese sacerdote ejerciendo, como les digo hace rato, para ver ese sacerdote en acción hay que doblar rodilla, hay que ayunar, que Dios en su tiempo nos permitirá ver y gozarnos de que nuestro esposo, nuestro marido esté ocupando el lugar que le corresponde. Amén. En este pasaje de Efesios 5, del 22 al 33, dice el 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer a sí mismo se ama.
Eso es totalmente coherente con la declaración de Génesis y que aquí mismo está presente. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Hay una absoluta identidad. Cuando ella está feliz, yo estoy feliz. Cuando ella está triste, yo estoy triste. Si a ella la maltratan, a mí me están maltratando. Si a ella la reconocen, a mí me están reconociendo y viceversa. Debe haber esa unidad. Varones, ¿cómo te refieres ante tus amigos de tu esposa? ¿Cómo hablas de tu esposa ante tu familia? Ni en chiste descalifiques a tu esposa ante familias, amigos, compañeros de trabajo. Ni en chiste. Para nada, varones. Igual las mujeres. Más allá de las dificultades, de los problemas, de los peros. Hemos escuchado, y mi esposa sabe muy bien que hemos escuchado expresiones de mujeres que se refieren a sus esposos en unos términos terribles y son creyentes. Pero también hemos escuchado a unos varones que se refieren de sus esposas en términos muy desobligantes, peyorativos, humillantes, aún estando ellas presentes, siendo creyentes. Entonces, ¿cuál amor de Dios, cuál sujeción a Cristo si se refiere de esa manera a su esposa? No. ¿Tú respetas a tu esposa estando presente o no presente? Ella te respeta estando presente o no presente. Y en cualquier espacio, se honra ese matrimonio. Pues les voy a contar una anécdota de lo que hizo una vez mi esposa. Atención, de varias que han sucedido. En alguna ocasión estábamos tramitando un crédito bancario. ¿Te acuerdas, mi amor? Un crédito bancario en una entidad. Entonces, por circunstancias de la vida, presentamos los dos nuestros nombres, nuestra historia crediticia para que se hiciera el estudio del crédito. Nos llaman, fuimos los dos y le dicen a ella, doctora, el crédito no se puede aprobar porque usted tiene un buen historial crediticio, pero su esposo no. Él tiene un pasado que no lo avala. Desafortunadamente no. No se puede. Ah, qué vaina. Bueno, entonces le dice la funcionaria del banco, le dice, doctora, le tengo la solución. Tramite el crédito como si usted fuera soltera, madre soltera. Usted no es casada. Y entonces puede tramitar el crédito y ya, esta misma tarde está aprobado. Mi esposa en ese momento le dijo, no, gracias, pero yo soy casada, mi matrimonio no lo niego, a mi esposo no lo niego. Si no se puede con él, entonces no hay crédito. Ya veremos qué hacemos. ¿Por qué hiciste eso, mi amor? Porque hay que dar honra a nuestros esposos y a nuestras esposas. Yo sé que muchos pueden estar dolidos por situaciones que han sucedido o dolidas por situaciones que han sucedido. Pero a mí la palabra me dice en Romanos 4, como así Abraham, llamar las cosas que no son como si fueran. A mí la palabra me enseña que yo tengo que hacer las cosas con los puestos ojos en mi Señor, en mi Padre Celestial. Para las personas es locura, pero tú tienes que llamar y reconocer que si Dios te dio un varón, permitió que te casaras, te dio una varona, tú no la puedes maltratar porque te estás maltratando y te estás faltando el respeto tú mismo. Tú debes colocarlo por encima, primero Dios y segundo tu cónyuge, por encima.
Siempre el mundo te va a ofrecer facilidades. Miren, de lo que yo le estoy hablando a usted es que uno siempre dice, bueno, yo conocí a mi mamá, a mi papá, primero que a mi esposo, y hay mucha gente en la iglesia. Un día mi mamita me dijo, ¿usted no se cansa, mija, que su esposo se la pase todo el tiempo en la iglesia? En ese momento mi esposo estaba enseñando discipulado martes por la noche, jueves por la noche, sábados enseñábamos juntos y yo sabía dónde estaba mi esposo en la iglesia enseñando. Y yo le dije, no, mamá, yo no me canso, me da mucha alegría. Y le dije, mami, con todo el cariño del mundo le voy a decir algo. Yo prefiero que Daniel esté en la iglesia con toda la tranquilidad del mundo, esté enseñando su palabra, a ver que se va con unos amigos, de pronto a tomar trago. Yo lo prefiero allá. Mami, y usted como mamá no me debería hablar así, porque en lugar de hablarme de que yo quiera o piense diferente de mi esposo, debe hablarme para unirme con mi esposo. Y si las cosas van a ser así, mami, qué pena, mami, yo no vuelvo aquí a la casa porque una mamá no hace eso. Una mamá tiene que recomendar a su hija, unir a su hija con su esposo. Mire, hermano, yo no sé, no conozco sus mamás ni las suegras, pero hay momentos en que usted tiene que darle la honra a su esposo, a su esposa. Muchos querrán hablar, pero usted no se presta para eso. Y usted le da lugar que le corresponde al varón que Dios le dio, a la esposa que Dios le dio. Usted tal vez no lo entienda, pero eso va a ser de bendición en su vida. Usted quiere que sus oraciones no tengan estorbo, que suban como incienso fresco delante de Dios. Honre. Ay, pero es que primero conocí mamá y papá. No, señora, aquí hay un orden, unas prioridades. Primero Dios, segundo la esposa, el esposo, tercero los hijos. Por eso la palabra desde el Génesis dice, dejará a padre y madre, y se unirán y serán una sola carne. Cuando usted habla mal, cuando usted no le da honra a su esposo o a su esposa, usted está hablando de sí mismo. ¿Cómo lo van a respetar? ¿Cómo se van a sujetar? ¿Cuál va a ser su testimonio? Eso pasa. Y tenemos que ser conscientes y no dejarnos enredar por el enemigo que quiere hacernos caer. Amén. Esta mañana en una lectura bíblica en la iglesia, justamente mi esposa estaba dirigiendo el servicio y leyó el pasaje que está en Deuteronomio capítulo 4, del verso 1 al 14. En particular el verso 9 dice así, y el Señor me permitía esta mañana hacer una anotación al respecto, antes de enseñar la palabra justamente. Y Deuteronomio 4, 9 dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida, antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. La pregunta es, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? ¿Qué les vamos a enseñar o le estamos enseñando a nuestros nietos? Acá la palabra me está enseñando, me está diciendo que tenemos una responsabilidad. Como padres, como hombre, cabeza de hogar, como sacerdote de mi casa, en este equipo que ha conformado y bendecido Dios, que lo integramos con mi esposa, y somos una sola carne, un equipo perfectamente unido como una sola carne, tenemos una responsabilidad, y esa responsabilidad está en cabeza mía, está en cabeza de cada uno de los varones, y es enseñar a nuestros hijos empezando con nuestro ejemplo.
Mi esposa dice algo que tal vez algunos de ustedes la han escuchado en alguna oportunidad. Ella dice, como dice, las palabras hablan y el ejemplo arrastra. ¿Cómo es que dices, mami? Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra. Amén. Yo lo aprendí de otra manera. Las palabras convencen, pero el ejemplo arrastra, dice Elizabeth, mi esposa. Yo digo que lo que tú haces hable tan alto que lo que dices no se escuche. Es tu ejemplo, es tu testimonio, varón. Enseñamos a nuestros hijos a ocupar una posición sacerdotal. Atención a lo que estoy diciendo. Enseñamos a nuestros hijos a ocupar una posición sacerdotal cuando les llegue el momento del matrimonio con nuestro ejemplo. Nuestro ejemplo les va a marcar a los hijos una ruta. Pero es que también tenemos una responsabilidad con los nietos. Nosotros también estamos llamados a enseñar a los nietos en lo que nos permite la misma escritura. Aquí claramente dice, las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos, los nietos. Varón, tenemos una responsabilidad en una dimensión que trasciende nuestras generaciones, porque estamos sembrando para los creyentes del futuro y estarán viviendo y van a vivir su fe en condiciones supremamente más complejas que las que nosotros estamos viviendo. El equipo es esencial para sustentar la enseñanza a nuestros hijos y a nuestros nietos y hacia las futuras generaciones. Más aún, y en esto soy duro cuando hablo, yo sé que hay gente que no le gusta escuchar lo que voy a decir. Si estás sirviendo como caballero, estás ministrando como caballero, entonces debes vivir como caballero. Porque si tú vas a llegar donde otro varón a ministrar la vida de un hombre necesitado y tú en tu propia casa estás cometiendo cualquier cantidad de barbaridades o estás en desorden en tu propia casa, ¿qué vas a ministrarle a alguien que necesita y confía en ti? Creo que con esto soy claro. Aún como pareja, si vamos a ministrar a una pareja porque necesita de una consejería, de una ayuda, de una oración, de una imposición de manos, y nosotros estamos en desorden como pareja, ¿qué estamos transmitiendo a esa pareja que confía en nosotros? Más aún, si tengo una vida en desorden como pareja y este equipo no funciona, choca continuamente, ese equipo no clasifica para nada, pero voy a ministrar predicando la palabra o enseñando en el instituto, ¿qué voy a impartir espiritualmente a través de esa prédica o de esa enseñanza? Porque todo lo que nosotros hagamos, tal y como vivamos en nuestro hogar, tal y como convivamos con nuestras esposas, con nuestros hijos, como testifiquemos ante ellos, eso transmitimos cuando vamos afuera a servirle al Señor. Entonces, ¿en qué condición le estamos sirviendo al Señor si nuestro propio hogar está en desorden? Y muchas veces, en un alto porcentaje, el desorden del hogar lo propicia el orgullo y vanagloria del varón o el orgullo y la vanagloria de la mujer. Aquí entra la necesidad de la humildad y el saber menguar y darle el espacio al Espíritu Santo para que ingrese y el carácter de Cristo comience a formar en cada uno lo que debe hacer para que como pareja se compaginen y se presenten como una sola carne en perfecta armonía y unidad en el nombre de Jesús. ¿Estamos de acuerdo, mi amor, o no estamos de acuerdo con esto? Amén. Amén. Sobre todo recordar lo que dice Proverbios 16:3. Pongan todo lo que hagan en manos del Señor y sus planes tendrán éxito. Todo, absolutamente
todo delante de Dios. Claro, varones, mujeres, fallamos, sí, pero somos rápidos para arrepentirnos, para pedir perdón, para hablar con nuestro cónyuge y ponernos a cuentas con Dios. No somos perfectos, perfecto es Dios. Estamos en un proceso, en una transformación. Dios nos lleva de gloria en gloria, como dice su palabra. Dios nos lleva siempre de lo mejor a lo excelente. Pero nuestro comportamiento, muchas veces fallamos, nos equivocamos y tenemos que ser rápidos para arrepentirnos, para pedir perdón. Dice la palabra que no se ponga el sol sobre nuestro enojo. Nosotros tenemos diferencias con Daniel. Claro, no ve que somos hombre y mujer. Pensamos diferente, sentimos diferente. Así nos hizo Dios. Pero tenemos que solucionar pronto nuestras diferencias. Todo hagámoslo y coloquémoslo delante, como dice Proverbios 16:3, en las manos del Señor. Y tus planes tendrán éxito, todo te saldrá bien. El primer ministerio es el hogar. Dios quiere que tú le sirvas, Dios quiere ser una extensión tuya, quieres que tú seas el testimonio vivo de lo que Él ha hecho, quieres que hagas visitación, que hagas consejería, claro que sí, pero ten cuidado, tienes que tener un ejemplo vivo de lo que tú vas a hablar, de lo que el Señor te lleva a ser ejemplo, dirigiendo bien tu hogar. Como lo dice Timoteo, lo dice Tito, administrando bien su casa. Aleluya. Dice el Salmo 37 a la altura del verso 5 y 6. Dice la escritura así. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Dependemos de Dios. Varón, dependes de Dios. Mujer, tu esposo depende de Dios. Tu mujer también depende de Dios. Como equipo, dependemos de Dios. ¿A quién hemos de acudir? Al Señor. Muchas cosas más podríamos decir. Pero creo que hasta acá queda suficiente para reflexionar. Y le pido el favor a mi esposa que estemos orando, cerrando esta charla, para que sea el Espíritu Santo orando en cada corazón. Adelante, mami. Quiero, antes de orar, leer Santiago 1:19. Dice, mis amados hermanos, quiero que entiendan lo siguiente. Todos ustedes deben ser rápidos para escuchar, lentos para hablar y lentos para enojarse. Hermanos, Dios les bendiga grandemente. Voy a estar orando para que Dios nos dé sabiduría de lo alto y podamos entender, podamos guardar y meditar su palabra y ponerla por obra. Señor, yo te doy toda la gloria, toda la honra. Señor, tú eres nuestro Padre celestial, nuestro Padre de las luces, nuestro Padre de los espíritus, Señor. Tú eres el Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Señor, tú nos has amado y por ese amor tan inmenso enviaste a tu Hijo a morir aquí en la cruz. Hace más de 2000 años se pagó un precio
precio de sangre por nuestras vidas. Y fuimos, Señor, llamados, fuimos, Señor, justificados, fue restaurada nuestra relación contigo, Padre Celestial. Señor, yo en esta noche oro como en algún momento oró Pablo en Colosenses, en Efesios, pidiendo sabiduría e inteligencia espiritual para que pudiéramos comprender tu voluntad. Y sabemos que tu voluntad es buena, agradable y perfecta. Sabemos que no se mueve ni la hoja de un árbol si a ti no te place, Señor. Señor, este tema, Señor, del equipo, Señor, en el hogar, en la pareja, Señor, lo colocamos delante tuyo. Yo te pido, Señor, que en esta noche seas tú quitando vendas, destapando oídos y transformando corazones de piedra en corazones de carne. Señor, actúa con tu Santo Espíritu, revelándote a cada vida, Señor. Sana corazones, Señor. Te pido, Señor, que hagas descender una unción especial sobre cada una de las personas que están aquí conectadas, sobre los hogares que ellos representan. Espíritu Santo, sopla sobre sus vidas, quebranta yugo, Señor, rompe cadenas, Señor. Actúa, Señor, a favor de cada uno de ellos. Señor, ayúdanos, Señor, a ser testimonio vivo de lo que tú has hecho y seguirás haciendo en nuestras vidas. Te pido, Señor, de una manera sobrenatural, Señor, con milagros, señales y prodigios, Señor, que actúes cada hogar. Señor, aquellos que ya están casados, aquellos que están en su noviazgo y aquellos que en un futuro serán esposos y esposas, Señor. Bendícelos desde ya, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra rema, esta palabra revelada, Señor. Ayúdanos a ser, Señor, un ejemplo tuyo, una carta abierta al mundo que ha sido escrita con tu dedo poderoso. Señor, gracias. Gracias por este tiempo. Gracias por estas herramientas tecnológicas, por esta plataforma. Gracias, Señor, por Dubier, por su ministerio, por los pastores Gloria, por el pastor José Conde, Señor, por cada uno de los hermanos líderes, Señor. Gracias, Señor, porque tú, Señor, te gozas, Señor, de ver hombres y mujeres de Dios sirviéndote, permitiendo que muchos estudien, Señor, y conozcan tu palabra. Gracias, Padre. Gracias, Hijo, por lo que has hecho en nuestro hogar, con mi esposo Daniel, con nuestros hijos Felipe, David, Josué, Señor, y ahora Danielita, Señor, que se ha agregado a nuestra familia, Señor. Gracias, Papito Dios, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, te hemos orado. Amén y amén.